interior puedo ver que hay tanto por qué agradecer. Es tiempo de callar mi voz. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En esta charla que el Señor nos permite vivir, es para mirar, contemplar la tarea, la misión que Dios nos encomienda. Esa tarea tan hermosa de parte de Jesús, esa tarea completamente divina. Las tareas que Dios sencillamente coloca en nuestras manos. Están súper resumidas en ese documento que el concilio nos ha regalado a nosotros los presbíteros, Presbyterorum Ordinis, el número 1. Los presbíteros son promovidos para servir a Cristo, maestro, sacerdote y rey. Es un servicio, y el servicio es muy directo, es para servir a Cristo. Es natural que cuando los ojos están fijos en Él, cuando nuestro corazón está anclado en Él, es que el servicio es para Jesús. Y es para servirlo en esas tres maneras tan especiales que Dios ha querido para nosotros, como maestros, como sacerdotes, como reyes. Ahí están nuestras tareas principales, esenciales de nuestro ministerio: la palabra, el altar y la caridad. Son los escenarios por donde Dios quiere que nos estemos moviendo. Es el Señor que nos quiere ver centrados justamente en este trípode ministerial. Si nuestra vida sacerdotal, nuestra vida ministerial se apoya en ese trípode, palabra, altar, caridad, con toda seguridad que nuestro ministerio va a ser muy centrado, muy especial, muy fecundo. Pues Dios nos quiere como servidores en la mesa de la palabra. Y es para servir esta mesa tan especial, tan querida, tan amada por Dios. Esa pregunta que nos hicieron en el día de nuestra ordenación es clave. Realizarás el ministerio de la palabra preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría. Esto implica que el sacerdote sea el primer oyente de la palabra. Jesús nos ha dado un ejemplo muy claro. Es que todo lo que yo he oído a mi Padre, eso es lo que yo les he hablado. Cómo Jesús se coloca como el primer oyente de la palabra de Dios. Es una palabra que pasa por la vida de Jesús y que es comunicada a los demás. Jesús tenía muy clara que esa era su misión. Y por eso lo dice en Lucas 4:43. También a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Es para comunicar la palabra de Dios. Como esa palabra que Jesús escucha del Padre, es que viene con toda la fuerza del amor y también sale con esa misma fuerza y llega a lo más profundo del corazón de las personas. Y es una palabra que tiene todo el poder de Dios, todo el poder creador, recreador. Y por eso en el ministerio de Jesús lo admiraban. Nadie ha hablado así como Jesús. Es que habla con autoridad,
habla con poder. Es que hasta el viento y el mar le obedecen, hasta los espíritus inmundos le obedecen. Es que es una palabra fecunda, porque viene directamente de Dios mismo. Ha pasado por el corazón del predicador y sale con esa fuerza. Por eso, Jesús nos da una directriz muy clara de cómo vivir este ministerio. Si esa palabra es escuchada, es una palabra que empieza a fructificar en el corazón del primer oyente, es decir, del predicador. Y va a dar ese fruto maravilloso también en los demás. Del santo cura de Ars, que se decía que intelectualmente no era que rindiera mucho, pero era estudioso. Se sabe por la biblioteca que dejó, leyó, y personas que fueron a escucharlo, hasta de las universidades católicas fueron a escucharlo, y hasta querían contratarlo para que diera clases en la universidad. ¿Por qué? Porque su palabra tenía toda la fuerza del Espíritu que él estaba dejando actuar como oyente. Y por eso tenía esa fuerza tan grande. Jesús tiene claro que su misión es anunciar la buena nueva. Y para eso justamente nos ha elegido. Llamó a los que quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar el Evangelio. Quiere de nosotros esos predicadores de la buena nueva. Quiere predicadores que anuncien las palabras de Dios, los secretos del reino de los cielos. Nos envía precisamente es para eso. Y los apóstoles tenían también muy clara que esa era su misión. Nos lo dice en Hechos 6, 3 al 4. Elijamos algunos para que sirvan en las mesas, para nosotros dedicarnos a la predicación, a la palabra. Esa era es su gran responsabilidad, y por eso nombraron a otros para ese servicio en las mesas. Es que el sacerdote está prestando los labios a Dios mismo para comunicar esa palabra. Es Dios mismo que quiere hablar a su pueblo a través del sacerdote. Es nuestra misión, es nuestra vocación hablar del acontecimiento de Jesús. Porque hay tentaciones para hablar de otras cosas, de otros temas que son mundanos y que tal vez les agradan a los demás. Como alguna vez escuché a alguien decir que había escuchado la mejor de las predicaciones. Y pues yo con la ansiedad del anhelo saber ¿y cuál fue esa mejor predicación que usted escuchó? No lo puedo decir aquí porque están grabando cuál fue esa predicación, pero le estaba alcahueteando un pecado. Sencillamente estaba alcahueteando un pecado. Y para este hombre esa fue su mejor predicación. Eso no venía precisamente de Dios. El sacerdote le presta sus labios, su voz, sus cuerdas vocales a quien nos ha creado con ese poder tan maravilloso para hablar. Pues nos encomienda esta misión tan especial. Por eso nos recuerda el Papa San Pablo VI en Evangelii Nunciandi número 14. Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar. Si Dios nos ha colocado en este camino, con esta misión, es que Dios quiere precisamente
que esa sea la tarea, evangelizar. Y precisamente porque se ha faltado, hay tanta ignorancia en el pueblo. Y católico ignorante, protestante seguro. Porque nos hemos callado, nos hemos quedado como perros mudos. Y aquí se necesita que el elegido, el sacerdote, sea un evangelizador. Ese proclamar la palabra es también lo que el mundo quiere. Y quiere escuchar una palabra, la palabra que es. Hay tanta confusión. Y por eso se necesita que el ministro sea un oyente asiduo de la palabra de Dios. Si está convencido de esa palabra, va a ser un instrumento convincente y va a comunicar esa misma palabra. Si por la maleta se conoce al pasajero, por la palabra, por la predicación se conoce también al instrumento de Dios. Se conoce cómo esa palabra, si ha pasado o no ha pasado por nuestra propia vida. Si soy oyente o no soy oyente de esa palabra. Sencillamente somos esos instrumentos que Dios ha querido en este contexto muy puntual. Pues esa es nuestra identidad. Que seamos esos servidores. Y nos lo sigue reafirmando en ese número 68 de este mismo documento. Nada puede eclipsar el ministerio de la palabra. Hemos sido escogidos por pura misericordia del Señor, a pesar de nuestra insuficiencia, a pesar de nuestras miserias. Hemos sido elegidos por Dios y nos capacita con la fuerza del Espíritu Santo para proclamar con autoridad la palabra de Dios. Y Dios nos da la fuerza, nos da un espíritu de valentía para comunicar esa palabra. Recuerdo un hermano sacerdote que compartía su testimonio de trabajo en Zona Roja. Llegaron a su parroquia los de la FARC. Convocaron al pueblo, venían con lista negra en la mano. Llamaron al primero y lamentablemente la persona estaba ahí. La hicieron pasar delante de todos, delante de la comunidad, de su esposa, de sus hijos, lo decapitaron. Y no quedando contentos con eso, comenzaron a jugar fútbol con la cabeza de esa persona. El sacerdote estaba ahí, en una impotencia frente a esa situación. Llamaron al segundo. Tristemente también estaba la persona ahí. E hicieron lo mismo. El sacerdote sentía que tenía que hacer algo. Era su pueblo, era su comunidad, era su rebaño. Tímidamente se acercó un guerrillero para decirle: necesito hablar con el comandante. Y este guerrillero con voz fuerte le dijo: hemos recibido la orden de que nadie puede acercarse en este momento a hablar con él. El sacerdote tímidamente se acercó a hablar y el guerrillero sí con voz fuerte. El sacerdote vuelve a su puesto, vuelto nada, achantado. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en el desespero ahí de esa situación, vio la torre del templo y se fue para el templo. Cayó de rodillas ante el Santísimo y le dijo a Jesús: Señor, te consta que yo quise defender a mi pueblo y no pude. Te consta que yo quise hablar y no pude. Y escucho una voz que le dice con nombre propio: fulanito de tal, yo no te di un espíritu de cobardía, sino de valentía. Este sacerdote se paró de ahí
y con la fuerza del Espíritu Santo impulsado, guiado por el Espíritu mismo, pasó el primer anillo de seguridad. ¿Para dónde va usted? A hablar con el comandante. Nadie lo detuvo. Segundo anillo de seguridad, lo mismo. Y no estaba preguntando dónde estaba el comandante. Y pasó el último anillo de seguridad, lo mismo. Y cuando está frente al comandante, ¿y a usted quién lo dejó pasar? Y este sacerdote comienza a exhortarlo, a hablarle. Ustedes han hecho esto. Han asesinado a 2 líderes de la comunidad, 2 hombres muy buenos. Fulano de tal hacía esto, el otro esto, gente buena. Ustedes dicen que luchan por el pueblo y están atacando al pueblo. Y ustedes que dicen que luchan por el pueblo ya han dejado 2 viudas, no me acuerdo cuántos huérfanos. Y si ustedes luchan por el pueblo, ¿van a sacar adelante a sus hijos? Estos huérfanos. Y seguía hablando, no paraba. Eso sirvió para que detuvieran las masacres ese día. Es que Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía. Y es para anunciar esa palabra misma de Dios, no para alegrar el oído de las personas para que les contentemos sus pecados. Porque a veces nos contentamos con decir, sí, Dios es misericordioso, me quiere así. Que te quiere y que te ama, sí, claro que sí, pero no te quiere así, que es distinto. Si esa palabra pasa por lo más profundo del ser del sacerdote, es que nos va a transformar y va a salir también con esa misma fuerza. Dios quiere proclamadores de la buena nueva, de lo que Dios quiere comunicar a su amado pueblo, a ese rebaño tan olvidado y tan alejado por parte del Estado. Dios quiere una palabra de amor para esa comunidad. Es una palabra que se comunica con nuestra propia vida. Y eso es lo que más vale. Una palabra vale más. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y tal vez, y por eso nos coloca, ¿sí?, ahí en esas comunidades, y tal vez sea la única vez que nos vean, pero que quede una palabra, la palabra de Dios en el corazón de ellos. Y aquí, la verdad, el ministro de la palabra es un evangelio abierto a una comunidad. Ser ese evangelio abierto a la comunidad. Que puedan leer en el sacerdote la misma palabra de Dios. La responsabilidad por eso es grande. Dios quiere ese mensaje con todo el amor. Es que es Cristo mismo quien está presente en la palabra. Nos lo recuerda la Iglesia en Sacrosanto Concilio número 7. Él mismo es el que habla cuando se proclama en la Iglesia la Sagrada Escritura. Es Él mismo. Él es el que está hablando. Aquel sacerdote fue ese instrumento para hablarle a aquella guerrilla, a ese comandante. Cristo mismo hablando. Y la palabra tiene poder. Si la palabra humana tiene poder, pues lo es con toda razón la misma palabra de Dios a través del sacerdote. Es Él mismo el que quiere hablar a una comunidad. Y aquí se pide del instrumento la docilidad, la fidelidad a este ministerio de la palabra. Esa fidelidad que Dios nos pide, como nos lo recuerda el Papa Benedicto XVI,
implica la fidelidad a Cristo. Ser fiel a Cristo. Es Él el que quiere hablar a través de nuestros labios. Por eso, la primera fidelidad es a Él. Es que es para servir a Cristo Maestro. Es para hacer presente al mismo Jesús que quiere hablar a una comunidad. Esto implica también otra fidelidad, la fidelidad al mensaje, al contenido mismo de la palabra de Dios, de la buena nueva. Es lo que Dios quiere comunicar, no lo que a mí se me ocurra, no a lo que el mundo quiere escuchar y que quiere que les agrademos y le complazcamos. No, es fidelidad al mismo mensaje. Es que es la palabra de Dios. Si hay fidelidad al mensaje, esa palabra libera. Esa palabra crea, recrea y crea comunión. La palabra del cizañero tristemente divide, desparrama. Y el Evangelio, por supuesto, que contiene un mensaje liberador. Si no se comunica la palabra, si no es fiel al mensaje del Evangelio, pues no hay liberación. Se sigue en esclavitud. Por eso se pide esa fidelidad al mensaje. Una tercera fidelidad a la iglesia. Ella es la depositaria precisamente de esta palabra, de la gracia de Dios, y es comunicarla en iglesia, con iglesia, para la iglesia. Ninguna palabra es de libre interpretación. Y la iglesia nos da pautas muy claras, muy concretas para comunicar esa palabra. Si hay fidelidad a la iglesia, la palabra está creando comunidad, está creando iglesia, crea compromiso. Una cuarta fidelidad, la fidelidad a los destinatarios. La misma palabra que Jesús predicó es que comenzó a llenar el corazón de los oyentes. Iban a escucharlo y pasaban horas, días, escuchando la persona de Jesús. Porque esa palabra de Dios, que tiene todo el poder, es que va a llegar a lo más profundo, a lo que necesitan las personas. Y aquí hay algo muy común, y creo que ustedes lo han escuchado también de sus feligreses. Uy, padre, es que le contaron lo que yo estoy viviendo, porque lo que usted predicó es lo que a mí me pasa. O a veces piensa el Señor, uy, aquí la doña ya vino a contarle al Padre mis problemas. No, es que el Señor comunica esa palabra. Alguna vez, uy, Padre, usted me estaba echando piedra. ¿Y eso por qué? En tal frase, y entonces ya somos dos. Es que también era para mí esa palabra. Bendito sea Dios que ya nos cayó a dos esa palabra. Porque son cosas que necesitamos, es una palabra que confronta. Porque es para recrear ese ser humano. Aquí implica también otra fidelidad. La fidelidad a sí mismo. Ya lo decía antes, esta fidelidad comienza siendo oyente, el primer oyente de la palabra de Dios. La escucho y la cumplo. Y me convierto en un testigo de esta palabra. Y valga la pena reafirmarlo, lo que significa ser testigo en griego, mártir. Ser mártir, ser testigo de esta palabra. Tal vez no lo seremos cruentamente, pero sí ser esos testigos incruentos. Ser testigos de esta palabra implica esta fidelidad a sí mismo.
Hay unos momentos privilegiados que Dios nos regala para comunicar esta palabra. Un primer espacio, evangelización. Y esto es evangelizar donde el Señor nos va colocando, a veces hasta por la calle. No a veces, siempre. Siempre. Esa evangelización es que soy un testigo precisamente del Evangelio. Y una evangelización consiste en ese primer anuncio. Y tal vez para muchos será ese primer anuncio. Llevamos más de 400 años de evangelización, pero para muchos será el primer anuncio. Tal vez han escuchado la misma palabra, pero no ha llegado a lo profundo del corazón y se convierte en ese primer anuncio que llega allá. Y esta es la proclamación del querigma, del acontecimiento de Jesús. Esto lo tienen súper claro los apóstoles. Siempre hablaron del acontecimiento de Jesús. Si esta palabra de la evangelización, este espacio tan privilegiado llega, se va a dar otro espacio muy bonito y son las catequesis. Por tantas necesidades, sí, nos ayudan los catequistas, pero no podemos olvidar que nosotros somos los primeros catequistas. Que no es para sencillamente deshacernos de una responsabilidad, es que somos los primeros catequistas. Y esa catequesis es que va a ayudar a cultivar esa fe que ya empezó a engendrarse en una evangelización. Ayudar a profundizar y alimentar esa palabra. Una palabra que va a llevar precisamente en la iniciación sacramental. Y otro espacio privilegiado, las homilías. Cómo el Señor nos coloca delante personas. Es lo mismo que Jesús hizo con los apóstoles en Pentecostés. Los congrega. Estos que van a la misa es que van precisamente congregados por el Señor y es para que a través de la homilía esa palabra llegue allí. Hay una tentación y la gente se está dando cuenta hoy en día que le damos la prioridad a la IA para que prepare nuestras homilías y nosotros sencillamente las leemos. La gente se da cuenta de eso. Esto lo preparó la IA y no el ES. Se necesita que esté preparado, es con la fuerza del Espíritu Santo y no por la IA. La homilía es ese espacio tan especial, tan hermoso, que Dios nos regala. Y es para hacer actual esa palabra. Jesús nos dio un ejemplo muy claro, esta palabra se cumple hoy, porque habla una realidad muy concreta y muy puntual de las personas. Es para ayudar a las personas en esa vivencia misma de la palabra. Una tarea también muy especial, la segunda. Nos quiere servidores en la mesa del Señor. Estos fieles servidores de los misterios sagrados. Dios quiere que ese ser humano elegido por Dios esté puesto ahí en favor de los hombres. Al introducir a los hombres en el pueblo de Dios por el bautismo, al perdonar los pecados en nombre de Cristo y de la Iglesia por el sacramento de la penitencia, al dar a los enfermos el alivio del óleo santo, al celebrar los sagrados ritos, nos piden, dice, recuerda que has sido escogido entre los hombres y puesto al servicio de los hombres. Puesto al servicio de las cosas santas. Y lo que hemos recibido gratis es para darlo gratis. Qué hermoso el momento que nos permite el Señor ahí en las celebraciones sacramentales. Es que es la comunión
del cielo con la tierra. Es el momento en el que el cielo abre un resquicio para llegar hasta nosotros y entrar en una comunión tan hermosa con toda la humanidad. Pues Dios ha querido ese instrumento y nos ha ungido con el Espíritu Santo para hacerlo presente en las celebraciones sacramentales, en las celebraciones litúrgicas. Y esos momentos privilegiados que Dios ha querido para nosotros en la vivencia del ministerio es para actuar en nombre de Jesús mismo, in persona Christe Capitis. Es para hacer visible la cabeza que es el mismo Jesús en todos estos espacios tan hermosos que Dios ha querido para nosotros. La celebración del bautismo es para engendrar en la fe y es para saber acompañar a estos neófitos en la fe, enseñarlos a ser hijos de Dios y a ser hermanos. Enseñarlos también a un combate, porque la vida cristiana siempre será un combate y es un combate contra el malo, y aquí como ministros es también para enseñar a combatir. No me acuerdo qué padre de la iglesia era el que decía, te inscribiste para competir por la corona. Y ser servidores del Señor en este sacramento del bautismo es precisamente para eso, ayudar en esto. Nos quiere como esos instrumentos de la misericordia en el sacramento de la confesión. Es que es para hacer visible el amor mismo de Dios ahí para con ese penitente. Y Jesús está actuando ahí. Recuerdo el testimonio de una persona que llevaba años sin confesarse, involucrado en cosas delicadas, y empezó a tener un proceso de cambio y conversión, y yo necesito confesarme, pero que alguien me escuche todo lo que yo tengo que hablar. Bueno, que el Señor me envíe a una parroquia a ver, por el camino, uy, aquí está una parroquia, un templo abierto, y a dar misa. Ojalá haya un padre que me confiese. Y salió un padrecito viejito, su cabello blanco reluciente. Padre, necesito confesión. Y el sacerdote le dice, hijo, te estaba esperando hace mucho tiempo. Que fue una confesión de vida hermosísima. Y este hombre comenzó un cambio. Y después, yo necesito volver a confesarme con ese padre. Me gustó la confesión con ese padre. Y fue allá. Empezó la misa y el padre viejito no salía. Terminó la misa y no salió el padre viejito. Y se fue a hablar con el sacerdote que había presidido la Eucaristía. Padre, ¿el padre viejito está aquí? No, aquí no hay ningún padre viejito, yo soy el único párroco, no, el único sacerdote. Aquí no hay más sacerdotes. Padre, yo vine hace tal fecha, porque le quedó grabado. Vine a confesar y me atendió un sacerdote viejito. No. Es que nadie ha venido a apoyarme en confesión mientras yo estoy presidiendo la Eucaristía. Pues ya sabemos quién lo estaba atendiendo. Es que Jesús sencillamente nos toma como instrumentos para atender al penitente, para acogerlo. Y Dios es misericordioso. Y somos instrumentos de la misericordia de Dios ahí. Dios nos toma como esos instrumentos y ahí la paternidad se desarrolla de una manera muy hermosa. El santo cura de Ars disfrutó esa experiencia atendiendo en el sacramento de la confesión.
escuchando, absolviendo. Y qué hermoso es poder ayudar a los feligreses a una santa confesión. Eso es liberadora, una confesión. La verdad, la confesión es un exorcismo. Es un exorcismo, como son todos los sacramentos, por supuesto. Si nuestras catequesis, si la proclamación de la palabra fuera encaminada precisamente a la celebración viva de los sacramentos y se confesaran bien, pues no habría que hacer exorcismos, no habría el ministerio también de estos sacerdotes, porque la persona que se abre a Dios, deja actuar a Dios y el enemigo no tiene nada que hacer. Pues Dios nos quiere como estos instrumentos suyos, instrumentos de la misericordia de Dios, ahí en el sacramento de la confesión. Dios quiere también que estemos ahí al lado de los enfermos y apoyándolos con este sacramento tan hermoso de la unción de los enfermos. Qué hermoso poder ayudarlos y fortalecerlos en ese estado, en ese camino en el que están, que no es nada fácil para ellos. Y la confesión, la unción de los enfermos, seguro que va a dar la fuerza para que ese enfermo se una a la pasión de Cristo. Bueno, y si está en la voluntad de Dios sanarlo físicamente, pues gloria a Dios también. Sí, siempre se va a dar una sanación interior, con toda seguridad que sí. Y este otro espacio tan privilegiado, la Eucaristía. Para que se dé ese milagro eucarístico, prestándole nuestra voz para unas palabras consacratorias, esa imposición de manos, para que Jesús esté presente ahí, en medio de nosotros, en medio de un pueblo. Pues nos quiere como estos instrumentos en sus benditas manos. El sacerdote asegura la presencia de Jesús en medio de una comunidad. Y aquí qué hermoso ser conscientes de la Eucaristía y no desfigurar la Eucaristía, porque tristemente nos convertimos en desfiguradores de la Eucaristía. Hablamos a veces de Eucaristías de sanación interior, cuando toda Eucaristía es sanadora, porque es el mismo Jesús que está actuando ahí. Y prestarnos para decir que Eucaristías de sanación interior es de sanación, es tergiversar lo que es la Eucaristía. Jesús instituyó la Eucaristía, pero no las, porque es una única Eucaristía, un único acontecimiento, un único sacerdote, una única víctima. Y la gente a veces se desorienta, o siempre se desorienta. ¿Y por qué esas misas sí son más especiales? Pues porque tristemente le colocamos más arandelas. Cuando Dios está obrando en toda celebración eucarística. Pero ¿por qué en esas sí hay sanaciones, en esas sí hay milagros? Es que los he visto. Porque van con fe. Y el Padrecito también celebra con fe. Es que eso mismo le pasó a Jesús de Nazaret, allá en la sinagoga de Nazaret. Lo mismo le pasó a Jesús de Nazaret y lo mismo le sigue pasando hoy a Jesús en nuestros templos. Lo admiraron por la elocuencia de su sabiduría, pero solamente curó a unos pocos, a los poquitos que creyeron. Eso mismo sigue pasando hoy en día. Y la gente se desespera porque el curita se alargó. No, este padre se demora más que el Padre Eterno. ¿A qué horas? El zurrón está ahí, pero el espíritu está por fuera, está divagando. Y para gente como sacerdotes, esas catequesis es para ayudar a que las personas se centren en el misterio de la fe.
¿Cuántos testimonios de sanación interior y física en una celebración eucarística? Que viven con fe, que la viven con todo el amor. Dios nos ha querido para ser sus instrumentos en la celebración de estos sacramentos. Qué privilegio tan hermoso el que Dios ha depositado en nuestro ser. Que se realice en la gracia de Dios a través de la vivencia de estos sacramentos. Dios también nos quiere como servidores en la gobernanza, al servicio de la caridad. Esa tercera misión, la regia, es ser reyes, pero no es para que nos sirvan, sino es para ser servidores. Es para estar ahí pastoreando un pueblo, una comunidad. Esta fue la misión que hemos recibido, sí, y que apoyamos por eso a nuestro Papa, porque la recibió Pedro. En esa aparición tan hermosa allá en el lago de Tiberíades, donde Jesús celebra la Eucaristía con sus discípulos y toma aparte a Pedro y que le pregunta, ¿me amas más que estos? Y Pedro, sí, tú sabes que te quiero. Y a cada respuesta la misión, le confirmaba la misión, apacienta mis ovejas. Y en la tercera pregunta, pues Pedro se entristeció mucho más porque eso le recordó las 3 veces que le había negado a Jesús. Tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Como cuando la persona se abre al amor de Dios y corresponde al amor de Dios, viene una misión divina. Y es la misión de ser ese pastor ahí en esa comunidad, apacentar ese rebaño. La misión es posible llevarla a cabo si me abro al amor de Dios, y por eso Jesús le estaba preguntando a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Pero Pedro, sí, te quiero, te quiero. Y a la tercera vez Jesús ya bajó al nivel de Pedro y le preguntó ya al nivel de Pedro, ¿me quieres? Se necesita estar en apertura a ese amor para poder vivir esta misión. La verdad, si el ministro no está en apertura al amor de Dios, nos convertimos en asalariados. Y no podemos, sin el amor, ser esos instrumentos divinos. Por eso Jesús nos pregunta hoy a cada uno de nosotros, ¿me amas más que estos? Porque el amor que Dios quiere es un amor exclusivo y total. Y si ese amor es exclusivo y total, pues comenzaría a corresponder de una manera muy hermosa. Y esto nos lleva a ser plenamente felices, a vivir un ministerio con todo el amor, apacentar ese rebaño. Ese rebaño es querido por Dios, amado por Dios. Hay ovejas perdidas, y muchas. Y Dios nos pone en búsqueda. Que el Señor nos ilumine precisamente para ir en búsqueda de esas ovejas perdidas. Y saber cuidar a las que están ahí. Escuchaba a un obispo predicar que la cifra hoy en día ha cambiado. Que el Señor hablaba de 99 que quedan en el aprisco, pero la cifra ha cambiado totalmente. Son 99 las perdidas y una la que queda. ¿Y cómo tratamos a la única que queda?
¿Cómo la tratamos? Vivimos de la oveja, pero no para la oveja. Y si hay amor, se da la vida por ese rebaño, por esas ovejas. Cuando se vive el amor de Dios y se corresponde a ese amor congrega, ese amor forma comunidad y hace estar con la comunidad. Nos lleva a darnos y a adornarnos y a entregarnos por esa comunidad. A ser pastores de esa comunidad, guiando y caminando hacia la casa del Padre, con la fuerza del Espíritu de Dios, siendo acompañados por Jesús mismo. Dios quiere esa comunión tan hermosa entre el pastor y el rebaño. Y en la Eucaristía que ofrecemos por los sacerdotes, hay una oración especial que dice que no le falte al rebaño el cuidado del pastor y que no le falte al pastor la docilidad del rebaño. Pues Dios quiere esa atención de parte nuestra y también una docilidad por parte del rebaño. Y esto es construir comunidad, es construir parroquia. Es estar al servicio de ese amado rebaño. ¿Cuánto ama Dios ese rebaño? Es que dio la vida por ese rebaño y nos ha puesto ahí para amar, cuidar ese hermoso rebaño. Es que es para dirigir los fieles hacia Cristo sacerdote. Es para llevarlo a Él. Sí. Y ya pues viene esta frase que les decía, que no falte a mis feligreses mi solicitud pastoral. Dios tiene y deposita toda la confianza en nosotros para colocarnos ahí, en medio de un rebaño, y como nos lo dice el Señor a través del Papa Francisco, que nos lo recordó de una manera muy genial, que olamos, oler a oveja, llevar el olor del rebaño. Es decir, implica estar con el rebaño, darse, donarse. Pues Dios nos ha querido precisamente, como nos lo recuerdan pastores Davo Bovis, en el 16b, el sacerdote, en cuanto representa a Cristo, cabeza, pastor y esposo de la iglesia, se sitúa no solo en la iglesia, sino también al frente de la iglesia. Es para presidir, acompañar, guiar, orientar. Pues Dios nos coloca estas tareas tan especiales de ese pastor esposo, representándolo ahí, haciéndolo visible en las comunidades donde Dios nos ha querido colocar. Confiémosle al Señor y a Mamita María, pues ese ministerio que tan hermoso al cual somos indignos siempre, hacerlo presente a Él, hacerlo presente al Maestro, al sacerdote, al Rey. Señor Jesús, gracias por mirarnos con tanto amor. Gracias porque te has querido fijar en nosotros. Has pronunciado con tanto amor, con tanta ilusión, con tanta esperanza nuestro nombre para decirnos, sígueme, ven conmigo. Gracias por llamarnos y hacernos partícipes de tu sacerdocio. Gracias porque eres tú quien actúas a través nuestro. Señor, que podamos ser tus instrumentos fieles para hacerte visible y presente en las comunidades allí donde tú nos has querido colocar. Divino Maestro del cielo me miras, tú ves el deseo de mi corazón.
sacerdote y santo morir. Honor y riqueza yo nunca he deseado, tan solo ambiciono ser tu consagrado, servir a los pobres, vaciarme de todo, ser tu sacerdote por siempre, Señor. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.